Noches para... ¿Pueden oírme bien en este momento? Ok. Entonces, bueno, mientras voy proyectando por aquí, quiero aprovechar para agradecer la invitación a participar en este congreso, que ciertamente cuando se trata del tema infantil está permeado de muchos elementos que van desde, creo que la mayoría se enfoca en el aprendizaje, que ciertamente es lo que más interesa desde el punto de vista funcional, eh, que es lo que de una u otra manera termina siendo un poco más relevante en cuanto a la funcionalidad de los chicos, eh, y es lo que en teoría termina por interesar. Sin embargo, nosotros vamos a ver, y de hecho propuse esta conferencia, porque quizá debamos ir un poquito más atrás en cuanto a qué puede intervenir o qué puede influir en que los chicos no puedan aprender de una forma un poco más natural o general, como lo haría cualquier chico promedio, o cómo puede hacer para potenciar un poquillo más. Entonces, he propuesto esta conferencia en relación a cómo se desarrolla un chico, ¿vale? Cómo se desarrollan esos primeros semanas de gestación. Cerró su audio, profesor. Sí, acabo de ver que alguien me cerró el audio, no supe quién, pero bueno. Les decía, resulta interesante que cuando nosotros vayamos a abordar el desarrollo infantil, lo veamos no únicamente desde la perspectiva de cómo se desarrolla el aprendizaje, cómo se desarrollan esas características de los procesos cognitivos, de los procesos funcionales, sino que también podamos irnos un poquito más atrás. Yo sé que quizás la mayoría de las personas que se interesan por el trabajo, no solamente desde la infancia, también en el envejecimiento, en cualquier otra área del funcionamiento, del desarrollo del individuo, en la mayoría de los casos lo hace desde su funcionalidad. Pero hay un elemento que destaca y que es bastante relevante, y es que nosotros debemos comprender qué necesito para que funcione, ¿vale? Sé que, bueno, he visto por ahí algunos de los comentarios que están haciendo diplomados, que están haciendo algunos cursos que tienen que ver un poquito más con ese proceso escolar, eh, pero no es ajeno a que nosotros sepamos qué necesita un niño para escribir, por ejemplo. ¿Qué debe funcionar bien? No es simplemente comprender algunos códigos, sino qué se necesita en su cerebro que funcione bien para que agarre bien el lápiz, para que pueda generar una forma, qué necesita biológicamente para que pueda escuchar y comprender fonemas, y que eso quizá pueda explicar algunas alteraciones de por qué tiene problemas para escribir si resulta que está oyendo errado, escribe errado. ¿Por qué está teniendo dificultades para leer? Si resulta que el asunto puede ir mucho más allá de simplemente no comprender las letras o confundir una lateralidad, pero quizás su proceso visual desde el punto de vista neurológico no está funcionando tan bien y va mucho más allá de simplemente ver que tiene algún tipo de astigmatismo o una miopía. Entonces, lo que he propuesto con esta conferencia es que nosotros, o bueno, contarles un poco de qué hay por detrás. En la mayoría de los casos nosotros siempre vamos a ver es cómo funciona, pero qué hay por detrás para llegar a esa funcionalidad. Nosotros nos vamos a encontrar muchas veces en las escuelas chicos que tienen dificultades para aprender, que tardan un poco más. Ya lo decía la doctora de la conferencia anterior, de esta chica que aprendió el braille a los 14 años y resulta que tenía algunas dificultades cerebrales que le impidieron aprenderlo antes. Bueno, quizás si hubiésemos sabido eso antes y lo pudiésemos comprender un poco, un proceso de rehabilitación pudiese haber acelerado el aprendizaje. Entonces, muchas veces nos encontramos con dificultades en los chicos a nivel escolar, eh, que lo vemos desde su funcionalidad, pero si comprendiésemos un poco más qué se necesita para que funcione bien, podríamos explicar por qué no está funcionando bien si tuviésemos ese conocimiento previo. Entonces, la idea ahora es que vamos a revisar, bueno, desde la gestación y algunas variaciones que nosotros vamos a tener en el funcionamiento del cerebro de los niños al de los adultos, lo cual podría explicar el porqué de ciertas variaciones. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el sistema de un chico funciona totalmente diferente al de un adulto,
¿vale? Nosotros vamos a ver que los niños generalmente tienen una respiración mucho más acelerada, que yo he visto por allá algunos padres o personas preocupándose porque el chico respira más rápido, que su corazón va con latimentos cardíacos mucho más acelerados, pero resulta que eso es normal en un niño, porque la demanda de oxígeno en los niños es mucho más amplia que en los adultos. Un chico que tenga dificultades respiratorias va a llevar menos oxígeno a su cerebro y eso va a hacer que tenga unas dificultades en el desarrollo de la conectividad cerebral. Entonces, resulta que, vamos a suponer que un chico tenga dificultades durante su desarrollo fetal y genere una hipoxia, una baja de oxígeno, ya sea en su desarrollo fetal o al momento de nacer, que tenemos muchos casos de chicos con hipoxia perinatal. Eso podría explicar por qué se generó una mayor muerte neuronal o por qué la conectividad demoró y quizá el chico aprendió a escribir un poco más tarde de lo que lo haría normalmente en promedio o por qué tiene dificultades atencionales, que es la que es mucho más común en la escuela. Tiene dificultades atencionales que repercuten en aprender las tablas de multiplicar, por ejemplo. Y allí nosotros nos vamos a llegar, y me excusan que yo esté hablando de todo un poco, porque siempre me voy a... Hay muchas cosas por contarles, pero en la mayoría de los casos, los chicos que manifiestan una dificultad en el aprendizaje, que aparentemente tiene que ver con memoria, resulta que en la mayoría de los casos no es la memoria la que falla, lo que falla es el proceso atencional. Si en nosotros, porque no pasa únicamente en los chicos, si en nosotros la atención falla, es normal que no haya tiempo suficiente para consolidar una memoria, solo que el proceso se va a ver manifiesto en fallas en la memoria. Y uno de los grandes causantes de ello son las dificultades en oxígeno, las dificultades respiratorias que pueden tener los chicos. Entonces, si nosotros revisamos un historial de antecedentes de hipoxia perinatal, de hipoxia prenatal, o tenemos el típico del cordón umbilical enrollado alrededor del cuello, un sufrimiento fetal, quizá eso pueda ayudarnos a formular un plan de tratamiento de rehabilitación que pueda intentar nivelar al chico a esas demandas un poco más escolares. Pero también a nivel de salud nosotros vamos a encontrar que el asunto vamos allá. Podemos tener chicos con asma que también nos están llevando una menor demanda de oxígeno hacia el cerebro. Tenemos chicos que en unos entornos cerrados van a requerir de mucho más oxígeno que un adulto, por ejemplo. El calibre de las vías respiratorias de un chico es mucho menor como tal. E incluso he visto por allí algunos padres usando, el chico tiene gripe o algo similar y usan el típico eucalipto. No sé si alguno de ustedes lo ha usado, de vamos a ponerle una infusión de eucalipto o le de eucalipto, que eso abre las vías respiratorias. O incluso algunos ungüentos que se ponen en la piel. Ese tipo de sustancias funciona si el chico tiene más de 4 años de edad, por ejemplo. Si tiene menos, las moléculas de esa sustancia cuando son aspiradas tienen un tamaño un poco mayor relativamente que hace que más fácil se obstruyan las vías respiratorias, ¿vale? Entonces nosotros no deberíamos usar ciertas sustancias en los niños que tienen menos de 2 años, por ejemplo. He visto yo varios, por no mencionar marcas aquí, usando ese tipo de ungüentos a lo largo del pues en el pecho, eh, y eso dificulta la respiración, dificulta la demanda de oxígeno e incluso puede generarnos una muerte neonatal, por ejemplo. Eh, la estructura en sí mismo del aparato biológico es diferente y nosotros debemos comprender ese funcionamiento. Yo sé que quizá en las áreas laborales de la mayoría de las personas que están un poco más hacia el lado del aprendizaje, pues no, digamos que su formación no los llevaría a tener este tipo de abordajes, pero que es necesario comprender para poder explicar el porqué de esas futuras dificultades. Y yo siempre he dicho que el educador es la puerta de entrada para el ámbito clínico. No nos llega a consulta un chico que tenga dificultades de aprendizaje si el docente no lo identificó en clase, ¿vale? Generalmente siempre nos va a llegar, es que el profe nos dice que se desconcentra, puede que la manifestación en sí mismo no sea la más acertada, la más correcta, pero fue quien generó la alarma. Entonces, el tener en cuenta ese tipo de consideraciones a nivel biológico, a nivel del desarrollo madurativo del chico, nos va a poder explicar mejor el por qué se comporta como se comporta y el qué podemos hacer nosotros para nivelar ese estudiante o ese chico a nivel del aprendizaje y comprender su desarrollo, ¿vale?
Entonces, esas demandas de oxígeno, esas demandas de frecuencia cardíaca, pues van a ser mucho más elevadas en un niño que en un adulto. De allí a que nosotros tengamos que tener en cuenta, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la nutrición, con el peso como tal, de los niños, las demandas en nutrientes, en vitaminas, y ahora les voy a mencionar alguna serie de elementos que suelen perjudicar este tipo de desarrollo, yendo, digamos que no al extremo de algunas malformaciones genéticas que se pueden ocasionar, que son bastantes durante el periodo de la gestación, pero que nosotros debemos tener muchos cuidados, no solamente cuando tenemos el chico ya nacido, sino que aquellas personas que están planeando o que no planearon quedar en gestación, deben tener mucho más cuidado. Las influencias que nosotros podemos tener, tanto positivas como negativas, durante un periodo de gestación son bastante amplias, son un montón. Y si uno no estudia este tipo de cuestiones, uno no, digamos que no percibe la cantidad de perjuicios que puede tener haciendo actividades tan simples y cotidianas como ir a comerse, qué sé yo, una fresa, y no considerar que eso es un alergénico, por ejemplo. Que la mujer gestante aumente su consumo de huevos, pero resulta que el huevo también es un alergénico y puede afectar el feto. Entonces, hay una serie de elementos que nosotros no tenemos en cuenta. Otro detalle, antes de entrar en esas consideraciones, es importante aquí, porque ha llegado mucho a consulta y me dicen, ve, resulta que yo le pongo pijama al chico cuando va a dormir, pero no le pongo un cobertor. Ok, resulta que yo le pongo un cobertor porque hace mucho más frío, entonces como no tiene la posibilidad de él mismo cubrirse, yo le pongo un cobertor un poco más fuerte o mucho más pesado, abrigado, algo así. Resulta que el control de la temperatura en los niños es completamente diferente al de los adultos. El control de la temperatura de cualquier individuo depende de una estructura a nivel cerebral que es la glándula, pues la hipófisis principalmente, y unas conexiones que tienen con la región del hipotálamo. En los chicos esa estructura no está completamente madura, ¿vale? Lo que hace que ellos no puedan regular su temperatura mucho más fácil y pierden calor mucho más fácil, pero también pueden generar algunos procesos un poco más elevados también de temperatura, dependiendo si nos llega alguna infección, por ejemplo, un resfriado como tal. Entonces, nosotros ahí tenemos que cuidar la doble vía porque, supongamos, si nosotros cubrimos demasiado un chico con algunos cobertores, podemos estar aumentando el riesgo de que tenga una fiebre, por ejemplo. Y fiebre en nuestro cuerpo es un sinónimo de infección. Resulta que si no lo cubrimos lo suficiente, porque los niños pierden temperatura mucho más rápido, podemos generar una hipotermia. Y he tenido ya varios casos de pacientes que terminan falleciendo por causa de una hipotermia, porque resulta que yo abrigué el chico al igual que me abrigaría yo en una noche aparentemente fría, pero resulta que en ellos la temperatura se pierde mucho más rápido, ¿vale? Entonces generamos una hipotermia. Ese tipo de elementos afectan la conectividad cerebral y aparentemente no lo veríamos desde ese desde ese punto de vista. Y afectar la conectividad cerebral es afectar cómo una neurona conecta con otra, cómo el chico obtiene esa posibilidad de establecer redes para el aprendizaje, de establecer redes para el comportamiento, para el desarrollo motor, para el desarrollo del lenguaje, algunos procesos que ya vienen codificados material genético, pero que requieren de tiempo y de una serie de pasos para poder establecerse. Entonces, entrando en materia, dicho este tipo de cuestiones un poco más generales, cuando nosotros entramos al desarrollo fetal, nosotros vamos a partir de dos, digamos que de dos circunstancias. Primero, el desarrollo del feto viene establecido, no solo del feto, de todos nosotros, viene establecido genéticamente. Es decir, en esos gametos, en esas células embrionarias, ya viene codificado cómo va a ser su cerebro, cuántos brazos va a tener, cuántas piernas, cómo son los nervios que van a salir de la médula espinal, desde el cerebro, dónde va a estar posicionada cada neurona. Todo eso ya viene codificado genéticamente. Pero es un paso a paso. Primero, ¿qué debe suceder? ¿Vale? Después, ¿qué? Y en cada momento es como seguir una receta,
en palabras vagas. Ese es el primer paso, el desarrollo de la estructura como tal. El segundo paso es madurar de ello. Y el desarrollo de la estructura tarda alrededor de 20 semanas, y de allí en adelante lo que viene es un crecimiento hasta el parto y y un par de meses después del nacimiento. Pero la maduración de esa estructura inicia poco antes de nacer y se nos va hasta los 20 o 21 años de vida. Entonces, muchos de nosotros o muchas de las personas cuidan el desarrollo cerebral en las primeras etapas, pero resulta que es completamente flexible hasta después de la adolescencia, cuando se va a marcar una pauta para hacer la diferencia al cerebro adulto. Nosotros vamos a ver aquí, en esta imagen que les presento, cómo sería el desarrollo de esa etapa del sistema nervioso desde el día 25 de gestación, ¿vale? Y cómo hay un desarrollo completamente acelerado en en los primeros 3 meses de vida, principalmente. Nuestro cerebro es completamente plano, no tiene las típicas arruguitas que nosotros vamos a encontrar, porque esas arrugas se nos van a formar en consideración a la cantidad de neuronas que nosotros vayamos a terminar estableciendo. En nuestro cerebro se nos forman miles de millones de neuronas durante el desarrollo embrionario, pero van a morir otros miles de millones durante el nacimiento en los siguientes meses, y otro tanto las matamos con las actividades que nosotros hacemos en el día a día. Pero el hecho de que nuestro cerebro quede como este último del chico de 9 meses, que es cuando ya van a nacer, viene configurado genéticamente, ¿vale? Yo soy una neurona, ¿a dónde debo ir? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cómo me conecto? ¿Con quién me conecto? Pocas conexiones ya vienen establecidas cuando el niño nace, y principalmente son aquellas que tienen que ver con los sentidos, con la motricidad, con las capacidades de establecer un aparato fonológico, para más adelante el desarrollo madurativo llevarnos a poder hablar, poder ver, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a llegar a un punto en el que el niño, por ejemplo, bueno, vámonos a este concepto de mielinización. La mielinización tiene que ver con un líquido, vamos a ponerlo así, es tipo de una grasa, que cuando la neurona está completa y está bien, perfecta, la mielina envuelve la patita de la neurona para permitirle que los impulsos nerviosos, que la información viaje más rápido, ¿vale? Para que conecte más, para que nosotros no tengamos, vamos a suponer que yo estoy hablando, imagínense donde cada uno de nosotros pensara primero una palabra, luego la otra, cómo la conecto, terminaríamos demorando demasiado para que nosotros pudiésemos hacer lo que hacemos en nuestro día a día. La mielinización es un proceso evolutivo que nos ha llevado a hagamos las cosas más rápido, ¿vale? La velocidad de la información dentro de las neuronas viaja mucho más rápido en las células mielinizadas. Pues bien, el cerebro del chico cuando nace no está completamente mielinizado. De allí a que el chico es torpe completamente cuando nace, no hablan con total seguridad, no se mueven correctamente. Las pocas áreas que están mielinizadas son aquellas que se relacionan con los reflejos vitales. Entonces son áreas de nuestro tronco encefálico que nos van a permitir que el chico, que su corazón tenga batimentos, que tenga una frecuencia respiratoria, que tenga la capacidad de poder establecer conexiones visuales, la audición, por ejemplo, no los contenidos, sino la capacidad de oír, la capacidad de ver, la capacidad táctil como tal, son cuestiones un poco más amplias y generales. Cuando un niño he visto muchos padres o personas que se encargan de, vamos a pintar el cuarto, venga, le mostramos este típico programa de estimulación. Resulta que cuando un niño nace no ve más allá de 30 centímetros, pues de nada me sirve ponerle cosas lejos porque no las ve, son necesarias, pero no las ve. No ve más allá de blanco, negro y rojo, ¿vale? Son los 3 tonos que va a ver, entonces no ve otra serie de colores. Diferencia, él no puede diferenciar sonidos, pero puede escuchar sonidos. Ahora, un punto clave en el cerebro del lactante, del chico que está recién nacido, del neonato, es que se exponga a la experiencia, ¿vale? Aquí nosotros vamos a necesitar que los niños se expongan a los colores, se expongan a los sonidos, al tacto.
no a estos programas de estimulación temprana, que no sirven para mucho realmente, porque todo lo que el chico tiene en su entorno es estimulante. Y muchas veces estos programas de estimulación temprana lo que van a hacer es redireccionar la energía de nuestro cerebro para un objetivo muy puntual siguiendo el plan de estimulación, pero no para otras áreas en que biológicamente y naturalmente tendríamos un desarrollo madurativo básico y normal. Nosotros no necesitamos exponer al chico a colores, porque por allí vi una persona que decía, no, hoy le toca ver el rojo y veía láminas solo en rojo y vamos a ver aquí que le toca el verde mañana y solo en verde, hoy vamos a ver solo el bus y mañana el avión, pero resulta que esto no nos funciona así. Para que eso funcione yo necesitaría tener el entorno completamente blanco para que el rojo surtiera un efecto. Pero eso no funciona porque si yo estoy con el niño cerca, mi camisa tiene color, ¿vale? Eso ya está estimulando el chico. Hay sonidos del perro de la casa, el perro del vecino, la TV, que no deben ver televisión, pero el sonido de la TV está estimulando sus conexiones de audición, los colores o los elementos alrededor están estimulando sus conexiones visuales. El hecho de ponerle ropa ya está estimulando su percepción táctil, de darle algún juguete, de ponerlo en el suelo, en una alfombra, en la cama. Esos elementos naturales están estimulando las conexiones que van a permitir que desarrolle ese proceso madurativo, ¿vale? Y que la mielinización empiece a acelerarse y que nuestro cerebro quede con la cantidad de neuronas que nosotros vamos a tener, ¿vale? Nosotros vamos a encontrar entonces que entre mayor tengamos una estimulación natural, ¿vale? Sin saturar, y en cuanto más generemos aprendizaje, más conexiones vamos a establecer a nivel neuronal. En promedio, nosotros vamos a nacer con alrededor de 100 billones de neuronas, o lo que es igual 100.000 millones de neuronas. Pero cada una de estas neuronas tiene la capacidad de establecer entre 1.000 y 10.000 conexiones sinápticas. Es un número completamente absurdo. Pero ¿de qué va a depender de que eso suceda? Del aprendizaje, ¿vale? De la experiencia como tal. Entonces, sí, nosotros vamos a aprender a leer, tendremos neuronas predispuestas para conectarse y moldear ese aprendizaje. Si vamos a aprender a hablar una palabra nueva, estamos empleando aprendizaje, nuestras conexiones neuronales van a estar en vía de que eso pueda suceder. Ese proceso se nos va a dar a lo largo de 20 años, ¿vale? Los primeros 20 años de vida van a ser moldeables. El cerebro es un poco más flexible en esos elementos moldeables como tal de establecer conexiones, ¿ok? De allí a que un chico, y lo veremos más adelante, que tenga una privación ambiental, que tenga deficiencias nutricionales, que sufra maltrato físico y psicológico, va a tener unas deficiencias a nivel del desarrollo cerebral, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a encontrar, y hay varios estudios que han hecho, cómo el daño cerebral puede perjudicar, pero hay una ventaja en este asunto. Y es que el cerebro de los niños es mucho más flexible y moldeable que el de los adultos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, tenemos un chico que a los 3 meses de edad se cayó de la cama, sufrió un golpe en la cabeza, aparentemente no tiene secuelas, que siempre es ideal llevarlo al médico para hacer una tomografía, una resonancia, y aparentemente no tiene secuelas. Puede suceder dos cosas. El cerebro es tan flexible en un niño que otras áreas cerebrales pueden suplir la función de esas neuronas que se nos dañaron con la caída, ¿vale? O puede, y esa es la desventaja, que en los niños nosotros nunca vamos a ver las secuelas de forma inmediata, a menos que sea un caso extremo. Pero nunca las vamos a ver de forma inmediata. Esa caída que sufrió a los 6, 7 meses, un año, puede ocasionar que tenga un déficit atencional cuando esté en la escuela. Esa caída de los 6 meses puede dificultar que aprenda a leer a los 6 años y termina haciéndolo a los 7. Al final terminó haciéndolo, pero resulta que si no se hubiese caído, si no hubiese consumido cierto alimento durante la gestación, ese leve, digamos que ese leve desfase en el desarrollo no hubiese ocasionado. El problema está en que muchas veces la clínica o los profesionales dicen, no, para al final aprendió a leer y escribir, que es lo que importa. Sí, pero resulta que si no tuviese el otro antecedente, hubiera aprendido antes, ¿vale? Le hubiese costado menos, no tuviese esa dificultad atencional que hace que igual aprende, pero aprende con dificultad. Si nosotros prestamos atención a esos elementos del desarrollo, podemos comprender y manejar mucho más fácil
y orientar mucho más fácil el tratamiento, el abordaje o incluso el desarrollar un plan de educación muy particular. En esta imagen lo que les presento es que si nosotros vamos a ver esa mielinización, ese desarrollo de que las neuronas trabajen un poquito más rápido, se nos va a dar, ya les decía, desde poco antes de nacer a los 20 años de edad, y se nos va a dar de abajo hacia arriba, de allá que esta flechita larga que nos aborda el tronco encefálico, principalmente son reflejos vitales, ¿vale? Cuestiones un poco más básicas de sobrevivencia, y se va a dar de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. De allí a que el chico con el paso del tiempo va a aprender primero a sostener la cabeza, está un poco más en áreas motoras, a los 2-3 meses de edad, después va a aprender a sentarse, a dar vuelta en la cama, a caminar, a tener dificultades allí, pero va a caminar, va a poder empezar a generar sonidos, a hablar, pero lo último que se nos va a madurar es el lóbulo frontal, justo detrás de nuestra frente, ¿okay? La región prefrontal. Es allí donde nosotros vamos a encontrar el establecimiento de la personalidad, el establecimiento de las actividades cognitivas un poco más elaboradas, más superiores, el desarrollo de estrategias de coordinar el comportamiento, en fin, ¿vale? Es allí donde, por ejemplo, nosotros encontramos algunas dificultades en chicos que tienen un trastorno negativista desafiante, el trastorno obsesivo compulsivo, algunas fallas atencionales, el déficit con hiperactividad, obviamente. Varios de los trastornos comportamentales están explicados por la conectividad allí que se genera en esa región. Entonces, nosotros vamos a ver que lo que importa aquí es cómo se está conectando el cerebro, ¿vale? Y qué estamos haciendo nosotros para conectar ese cerebro. Resulta que el ambiente es clave para que nosotros lo hagamos. Pero resulta que dentro de ese tipo de establecimiento de redes, en el cerebro de los niños principalmente se da la neurona que yo tenga cerca, la voy a conectar, ¿vale? En los adultos no importa si la neurona está lejos, siempre y cuando la estimulemos vamos a generar una conexión, ¿ok? Entonces, en los niños gestante, si tiene una deficiencia de ácido fólico, aumenta el riesgo de generar unas malformaciones en el feto y generar unas malformaciones en el desarrollo cerebral que nos pueden llevar desde alteraciones sensoriales, ¿vale? Hasta un cerebro completamente malformado que puede llevar a un chico a que tenga un déficit cognitivo aparentemente leve, que tenga una alteración cerebral mucho mayor, que nos genere un déficit mucho más amplio con dificultades motoras y demás, o que fallezca a los primeros meses o días de vida, ¿vale? Y uno de los primeros dos o 3 meses de gestación, porque la mayoría no ha planeado estar en embarazo y si lo planeó, pues genial, porque debería consumir ácido fólico antes de quedar en embarazo. Pero resulta que el periodo más crítico para el desarrollo fetal son los primeros 3 meses de gestación. Aquí nos encontramos con que la mayoría de las mujeres a los 3 meses de gestación todavía no sabe que está en embarazo, ¿vale? Espérame aquí que estoy viendo una pregunta. Disculpa, era que yo estaba intentando ver el chat y me fui para otro lado. ¿Los bebés escuchan? Sí, ellos generan una serie de sonidos, no generan, ellos pueden escuchar, solo que deben escuchar frecuencias un poco más altas, ¿vale? Ellos diferencian sonidos, no contenidos, ¿vale? De allí a que no es por matar el romanticismo de la gestación, dicen, no, es que identifica la voz del padre, identifica la voz de la madre, del hermanito, el ladrido del perro. Ellos identifican el sonido, pero no el contenido en sí mismo. Ellos van aprendiendo a diferenciar tonalidades. Entonces, cuando los chicos nacen, por ejemplo, ellos tienen la capacidad, supongamos que hacemos un experimento. Si yo le pongo 6 personas que hablen idiomas diferentes, o 5 personas que hablen un idioma diferente, a un chico de 2 o 3 meses de edad, él va a poder mirar y orientar su cabeza hacia quien le esté hablando.
en diferentes idiomas, ¿vale? Y eso es genial. Pero resulta que no es funcional. Yo no puedo dejar un cerebro de un chico, o biológicamente no se puede dejar el cerebro de un chico para que diferencie tantos, porque necesitamos especializarlo. Si yo hago ese experimento a los 6 meses o posterior, el chico ya no logra diferenciar esos tonos tan variados, porque el chico lleva 6 meses escuchando su idioma nativo, materno, que llaman, y va a empezar a generar conexiones para diferenciar esos fonemas y sonidos. Entonces, el chico sí va a escuchar claramente, pero escucha tonos, ¿vale? Escucha todo lo que es no lingüístico, la prosodia, el tono, el ritmo, la entonación, la melodía, pero no el contenido en sí mismo, no comprende el contenido todavía, ¿vale? Y bueno, eso es adelantando mucho. Un chico le dice papá al papá, no porque identifique que él es el padre, sino porque le dijeron que ese señor con esa cara debe decirle papá. No comprende el concepto de padre, ¿vale? Lo mismo de madre o de cualquier otro, como tal. Es simplemente una cuestión de aprendizajes. Pero con algo que el chico sí nace a la perfección es con el olfato, ¿vale? El olfato es uno de los primeros sentidos que se nos van a desarrollar, incluso desde dentro del desarrollo intrauterino, ¿vale? El olfato es un reflejo primitivo, es un reflejo básico y necesario. De allí a que el chico establece conexiones con, vamos a suponer, con la madre cuando lo está alimentando, porque asocia el olor del cuerpo de la madre, de su ropa, con la sensación de tranquilidad que le da el alimentarse. Si yo, por ejemplo, cojo la camisa o la ropa de esa mujer y me la pongo y cojo un niño que jamás en la vida yo había visto, pero que es el hijo de esa mujer, él va a estar igual de tranquilo conmigo porque lo que está asociando es el olfato, no el rostro, ¿vale? Principalmente. Y eso sucede en los chicos más pequeños, porque ya más adelante empiezan a asociar rostros y obviamente yo ser completo extraño. Pero en un inicio es por el olfato. De allí a que, por ejemplo, algunos pacientes que yo tenía les decía, me contaban, ves que yo no logro que duerma solo en su cama. O sea, forra la almohada, la funda de la almohada, con la ropa, con la camisa que tuviste el día, ¿vale? No la recién lavada oliendo a suavizante, sino con la que tuviste el día, que es un obviamente de una persona que al chico le genere una tranquilidad, que se sienta bien, que generalmente es uno de sus padres, abuelos, algo así, porque el olfato está bastante desarrollado en ellos. Y bueno, avanzando aquí porque yo veo que mi tiempo está llegando. Entonces vamos a tener una serie de factores protectores que son necesarios y claves para el desarrollo fetal y el desarrollo madurativo a lo largo de los primeros 20 años de vida. Primero, pues claramente los cuidados prenatales, hay algunas restricciones alimenticias, la mujer gestante debe restringirse a no beber alcohol en cantidades amplias, el no el consumo de sustancias psicoactivas, debe disminuir a no consumir café, por ejemplo, los medicamentos que está tomando. Nosotros vamos a encontrar que estas ciertas cremas o que se ponen para que no me saquen estrías, nuestra piel lo está absorbiendo, eso llega al torrente sanguíneo y le puede llegar al feto. Y hay varios estudios que se han hecho de cómo este tipo de ungüentos o de cremas pueden afectar el desarrollo fetal, ¿vale? Y les decía yo que la mayoría de estas, el periodo más clave y crítico en el desarrollo del feto son los primeros 3 meses de vida. Generalmente, las mujeres todavía no saben que están en embarazo en el primer mes o los primeros 2 meses. Entonces, han bebido, han consumido algunas sustancias, siguen alimentándose de la misma forma que lo haría y siguen exponiéndose a una serie de factores de riesgo que están afectando el feto, ¿vale? De allí a que en la mayoría de los casos muchas mujeres quedan en embarazo y jamás se enteraron que quedaron en embarazo porque las condiciones fueron de riesgo, el feto o el embrión no se implantó, si se implantó terminó generando un aborto, van al baño, generan un coágulo y dicen la menstruación vino fuerte y resulta que no era menstruación. En la mayoría de los casos se pierden fetos. Digamos que quedar en embarazo realmente es una lotería muy, muy grande, que algunos se la ganan muy seguido, pero no es tan fácil porque las condiciones deben ser demasiado óptimas para que eso pueda suceder. También nosotros vamos a encontrar bueno, supongamos que el feto, pues el chico ya nació, la lactancia materna exclusiva es clave durante los primeros 6 meses de gestación, de edad del chico. Sin embargo, aquí vamos a encontrar algunas variaciones, si el peso va bien, si el desarrollo en talla va bien, si sus hemogramas está bien. Hay chicos que pueden comenzar una alimentación paralela a los 5 meses de edad, a los 4 y medio, pero eso depende mucho del pediatra
y de las condiciones como tal. Pero en promedio siempre hablamos de los 6 meses de edad y tener en cuenta que esto es un debate bastante grande, que después de los 6 meses la calidad de la leche materna empieza a perderse. De allí a que se va tornando un poquito más agua. Entonces, mantener una alimentación de leche materna después de los 9 meses en la mayoría de los casos es innecesario. Hay quienes lo siguen manteniendo y generalmente se promulga hacerlo más por el mantenimiento del vínculo materno y afectivo, pero a nivel de nutrientes la cosa no está ayudando mucho, ¿vale? Sin embargo, hay quienes lo he visto por ahí hasta los 2 años de edad, que termina siendo más perjudicial que benéfico, pero bueno. También el tener espacios un poco estimulantes para el entorno físico. Yo he visto muchos padres que tienen dificultades en no lo voy a poner en la alfombra porque se puede golpear, porque se puede enfermar, o en la cama no lo dejo solo. Hay que dejar a los chicos a que se expongan a las sensaciones táctiles, a que se expongan al desarrollo motor. No sé si algunos de ustedes han visto algunos indígenas, por ejemplo, que cargan a sus niños amarrados al cuerpo. Ya hay ciertos estudios que se han hecho en relación a cómo generan unas dificultades para la movilidad y algunas malformaciones físicas porque no están experimentando un entorno donde puedan moverse correctamente. Lo ideal es que un chico vaya a un entorno educativo a partir de los 4 años de edad. Sé que por muchas necesidades de quien me lo cuida, tengo que trabajar y demás, lo ponemos a edades un poco más tempranas. Pero en la mayoría de los casos, eso dificulta un poco la salud. Por ejemplo, los chicos los primeros 4 años de vida deben estar en un entorno un poco más para generar los lazos afectivos, para empezar a desapegarse un poco, ir al colegio a los 4 años para empezar a socializar con otro tipo de personas, de chicos, pero no necesariamente para aprender. Y aquí podríamos tener un debate bastante grande en relación a qué debe aprender un chico a los 4 o 5 años en un colegio. He visto algunos allí, vamos a aprender, tiene que llegar a primero año escolar leyendo, escribiendo. Resulta que no, ¿vale? Los 4 años es ir para que socialice, ¿ok? Para que empiece a desapegarse del entorno materno-paterno. A los 5 años debemos estar más para que veamos figuras, aprendamos colores, aprendamos formas, a un desarrollo un poco más motor y estimulante en general. Pero muchos lo ven desde el punto de mi chico ya sabe escribir a los 4 o 5 años, es súper inteligente. Digo, no, ¿vale? No necesariamente. Y he visto algunos padres que dicen, mi hijo no gateó, súper inteligente, de sentarse pasó a caminar. Bueno, por el contrario, menos inteligente. El gateo es necesario, ¿vale? El gateo estimula la planta de las manos, las palmas de las manos y los músculos de los pies y ayuda al agarre de pinza, ¿vale? Muchas veces tenemos dificultades de los chicos que no agarran correctamente el lápiz, que se salen de la línea cuando van a colorear, que no pueden escribir, que no pueden tocar algún instrumento o demás, pero resulta que es porque no gatearon. Entonces muchas veces los encontramos en consulta y les decimos, ok, ven, vamos a jugar. Entonces vamos a coger una botella y vamos a recolectar frijoles, lentejas o granos de arroz y los ponemos dentro de la botella. Y solo el ejercicio de hacer la pinza uno a uno ya está ayudando a estimular ese agarre. No importa que el chico ya camine, los devolvemos a gatear porque es necesario para ese agarre y el manejo que van a tener de la motricidad fina, por ejemplo. Se afecta la temperatura corporal. Los sleeping funcionan siempre y cuando no pasen un tiempo demasiado prolongado. Lo ideal es que nosotros podamos encontrar pijamas, por ejemplo, que sean suficientemente confortables y que no necesitemos de una cobija, ¿vale? Tenemos muchos casos reportados en los que los niños o su uña se enganchan en la cobija, se la suben y terminan cubriéndose el rostro, por ejemplo, y se ahogan. Tenemos muchos reportes de chicos muertos por ahogamiento, por asfixia. De allí a que no es recomendable usar cobijas u otro elemento que esté suelto. Los sleeping son una buena opción porque básicamente están a la medida y no hay forma de subirlos o bajarlos como tal. Entonces, si son completamente abrigadores, decirlo de esa forma, ayudan y minimizan el riesgo de que tal vez una cobija les pueda generar un ahogamiento. Pero también, digamos que lo más recomendable, depende obviamente de la temperatura de la ciudad, es poder buscar
un pijama que sea el típico mameluco de arriba abajo de pies, de cuello a pies, y no necesitar el cobertor, ¿vale? Una cobija. Pero el EPI es una buena opción para cubrirlos. Y obviamente no permanecer mucho tiempo ahí cuando el chico está despierto porque pues necesitamos que se mueva, ¿vale? Es lo ideal. Y bueno, el resto de los factores protectores está obviamente en la escolaridad, el que tenga agua potable, el que tenga acceso a la salud, el que tenga una estimulación amplia. He visto por allí algunos reportes de chicos, por ejemplo, que son enviados a edades tempranas a estas típicas salacunas, por ejemplo, y obviamente si yo trabajo en una sala cuna y tengo 15, 20 chicos, me interesa que estén dormidos quietos en una cuna y no que estén sueltos moviéndose. Y se ha encontrado que estos chicos suelen tener un retraso en el desarrollo motor e incluso psicomotor porque están más restringidos en su entorno. Entonces, de allí a que lo ideal, entendiendo obviamente que hay quienes por cuidado necesitan dejarlos en algunos jardines, pero lo ideal es que a partir de los 4 años empiecen a estar en un entorno un poco más preescolar, pero sin la intención inicial de que tiene que aprender algo. Nuestro cerebro tiene un parámetro muy básico, nuestro desarrollo biológico tiene un parámetro básico y es ahorra energía. Siempre, digamos que la pauta inicial de nuestro cerebro ahorra energía. Y si yo expongo a un chico, por ejemplo, a televisión, hablando de los factores de riesgo, y este chico tiene menos de 2 o 3 años, el cerebro de un niño no está en la capacidad de comprender por qué ese paso de imagen es tan rápido de un momento a otro. Eso afecta el proceso atencional, ¿vale? El chico se va, le encantan los diseños animados, cambiando de colores, uno a otro, el movimiento, pero el cerebro no está comprendiendo correctamente, no está desarrollando la conectividad correcta. Entonces genera una conexión de un cable a otro, una neurona a otra, completamente alterado, que cuando vamos al colegio a aprender a leer, a escribir, vamos a decirle al chico, oiga, pero preste atención, siéntese y dé atención a la clase. ¿Cómo quiero que dé atención a la clase si lo acostumbré a pasar una serie de imágenes en medio minuto donde pasaron como 200 imágenes de un lado a otro y su cerebro viene acostumbrado a ello, ¿vale? Entonces, además de las tablets, del computador, los celulares, afectar el desarrollo visual. Recordemos que un niño no ve más allá de 30 centímetros cuando nace y no ve de forma nítida hasta más o menos los 2 años de edad, ¿vale? Solo que el niño no se nota porque no tiene cómo comparar, pero digamos que su desarrollo va a ser paulatino. En ellos es necesario evitar ese tipo de riesgos pues, que van a afectarlo. La queja siempre es en el colegio, no presta atención, claro, pero si lo entrené en toda su vida, en esos 4 o 5 años, a una serie de estímulos que no le estaban beneficiando, ¿vale? Vamos a encontrar acá, durante la infancia, pues obviamente enfermedades frecuentes, de allí que una de las recomendaciones es no iniciar la escolaridad muy temprano, porque está más que demostrado que los chicos se enferman más fácil y generan una reticencia a la escolaridad. Entonces tenemos chicos que a los 3 años fueron al colegio, pero resulta que allí le dio gripe, lo retiré y que se quedara en el colegio fue llore una semana entera para poder adaptarse. Se adaptó, pero se enfermó y lo retiré, el año entrante volvemos a intentarlo, otro trauma para ir, y genera una aversión al colegio, pero también nos genera unas dificultades escolares de salud. Necesitamos garantizar que en esos primeros 2 años el chico tenga un sistema inmunológico adecuado. Estudios sobre pobre nutrición, hay montones, afectaciones en la conectividad, ahora les voy a mostrar una neuroimagen de chicos con dificultades nutricionales y cómo mejora después de favorecer su alimentación, bueno, la falta de estímulo temprano, pero sin exagerar el asunto de los programas de estimulación temprana, las relaciones afectivas, que de allí al hecho de que seamos mamíferos principalmente, el maltrato como tal, afecta significativamente, el bullying genera unas alteraciones, nosotros vamos a ver que tenemos bastante evidencia de chicos maltratados tanto en el hogar como por bullying, tienen una disminución en el grosor del córtex cerebral, lo que hace que tenga dificultades en el desarrollo cognitivo e incluso pues comportamental, ¿vale? Vamos a tener bastantes. A nivel nutricional, lo principal para que nosotros podamos garantizar un buen correcto desarrollo es lo que coma la gestante. Entonces, aquí vamos a encontrar muchas divergencias, incluso después de nacer el chico. Una vez tuve un caso de una señora que nos decía, no, el niño come de todo. Claro, viene un niño de 2, 3 años, de 2 meses, piedras y va a comer piedras. Pero resulta
que nosotros vamos a tener dificultades en que si yo le doy frutos rojos, él no va a desarrollar la alergia inmediatamente, pero aquí aumenta el riesgo de desarrollo de alergia futuro. Si yo a un niño le doy antes de los 2 años huevos, el huevo es completamente, es un alergénico amplio, entonces no desarrolla la alergia inmediatamente, pero después aumenta el riesgo de desarrollarla. Nosotros podemos desarrollar una alergia en cualquier momento de la vida. Entonces, nosotros vamos a ver que yo hoy no soy alérgico a, qué sé yo, a las fresas. Mañana puedo serlo, ¿vale? Los chicos no deben consumir sal antes de los 2 años de edad porque aumenta el riesgo de alteraciones cardíacas y de desarrollo futuro de hipertensión. Pero resulta que tampoco deben consumir azúcar porque el azúcar es un adictivo y genera un aumento de la dopamina del cerebro que genera una serie de procesos de placer frente a una adicción y bla, bla, bla. El cuento es largo por allí. El caso es que nosotros debemos cuidar la alimentación, no deben comer embutidos, en fin, ¿vale? Algunos mariscos, peces y demás. Eso afecta completamente el desarrollo. Pero en la mayoría de los casos, las personas no lo ven como perjudicial porque inmediatamente no ven la consecuencia de las secuelas. Eso se va a ver a futuro, ¿vale? Una mujer, por ejemplo, que consuma alcohol aumenta el riesgo en casos extremos durante la gestación del desarrollo del síndrome de alcoholismo fetal. Entonces, nace con malformaciones y quienes no nacen con malformaciones van a tener dificultades cognitivas, ¿vale? El consumo de sustancias psicoactivas. He visto chicos con síndrome de abstinencia neonatal, que es absurdo y horrible ver a estos chicos en incubadora llorando todo el tiempo. Eh, el consumo de café, por ejemplo, ningún niño debe consumir café antes de los 10 años de edad. Eh, evitar el chocolate, principalmente antes de los 10 años de edad. El café usa unos circuitos o tiene unas funciones similares a las de la cocaína, entre comillas, entonces es un estimulante. El chocolate cumple unos efectos similares a los de la marihuana, esto es un depresor. La dieta, por ejemplo, muchas veces he tenido chicos en dificultades llegan al colegio y nos dicen, es que no presta atención, entonces revisemos qué desayunó, porque muchas veces nos dicen, no, es que desayunó cereal, desayunó yogurt, le di un jugo súper dulce, o le enviamos en la lonchera estos jugos, cosas desechables, estas cosas de paquetes. Claro, ¿cómo quiero yo que se quede en el salón quieto si lo cargué de energía un montón? Si la primera clase es de educación física, genial, va a ser el mejor alumno porque va a tener energía para todo. Pero lo he cargado un montón de comida que le está dando una energía de más. No se nos va a quedar quieto. Y eso no quiere decir que tiene hiperactividad. Lo que tiene es una sobrecarga de energía a partir de la alimentación. Pero también tenemos el caso contrario, chicos que no prestan atención porque se distraen fácil, porque se duermen, porque llegan somnolientos. Resulta que les di un desayuno súper pesado lleno de carbohidratos y eso nos pasa a todos, solo después de almorzar la marea alcalina aumenta, entonces vamos a tener sueño. Entonces, o el chico estudia en la mañana y lo cargué de carbohidratos, o estudia en la tarde y fue un almuerzo súper pesado, que con toda seguridad va a dificultar el aprendizaje. Entonces, la dieta es clave, es alimentación. He tenido padres que me dicen, pero entonces, ¿qué le doy de comer? Digo, claro, no existen jugos naturales, no existen frutas que puedo poner en la lonchera, no existen alguna serie de papillas, y he visto también que nos dicen, no, yo le doy dulce porque una comida sin dulce sabe feo. El niño no tiene con qué comparar, ¿vale? Él no tiene un punto de comparación. Para eso, para ellos va a ser perfecto, ¿vale? Lo mismo la comida sin sal. El problema está en el adulto que ya probó la sal, ya probó el dulce y claro, sin sal y dulce no le parece adecuado. Pero el niño no tiene un punto de comparación. Entonces, nosotros debemos garantizar que esa conectividad cerebral sea amplia. Yo aquí voy a acelerar un poco porque sé que ya estoy cumpliendo mi tiempo. Por ejemplo, los niños deben comer peces, en la mayoría. Por ejemplo, el salmón es rico en omega 3, frutos, la linaza, por ejemplo, frutos secos, las uvas pasas, las almendras. Esos son ricos en omega 3 y son necesarios para que los impulsos nerviosos, para la producción de neurotransmisores, para que las membranas de las células puedan transmitir impulsos mucho más fácil, mejor. Cuando una persona tiene deficiencias nutricionales de omega 3, nuestro cuerpo va a sintetizar omega 6, que es omega pero de menor calidad. Y si tiene deficiencias va a sintetizar omega 9, que es todavía de menor calidad. Entonces, la alimentación es clave para ello. Nosotros aquí vamos a ver, por ejemplo, el cerebro a la izquierda, vemos el cerebro de un niño con malnutrición en África, ¿vale? De un año, año y medio.
ellos estuvieron en un programa de nutrición, mejorando su proceso nutricional por 3 meses, y vemos que el cerebro al otro lado es un poquito más robusto, ya no tiene huecos en las circunvoluciones, está un poco más amplio, ¿vale? Sus ventrículos no están tan dilatados, esa X negra que se ve allí, ¿ok? Entonces, la alimentación es clave, pero no debemos exagerar en la forma que nosotros vamos a alimentarnos, ¿ok? Las salsas, la salsa de tomate, algunos estudios que han propuesto que aumenta la manifestación de la hiperactividad a nivel del lóbulo prefrontal, por ejemplo. La sinapsis, nosotros vamos a ver que tenemos 3 periodos claves. Bueno, primero, las sinapsis van a empezar a aumentar a lo largo de los primeros 10 años de vida. Un niño establece el doble de conexiones sinápticas que va a tener en la vida adulta, ¿ok? Pero resulta que muchas de ellas se van a perder. En los primeros 2 años de vida se aprenden un montón de cosas que no necesitan, sonidos diferentes, cosas diferentes, el sonido de la campanilla de la casa de la abuela, el ladrido del perro, pero que esas sinapsis, esas neuronas conectadas, se van a desconectar alrededor de los 4 o 5 años de edad, porque necesitamos esas neuronas para que aprenda a leer y a escribir, para usarlas en los números, en las matemáticas, en las formas, ¿vale? Habrá otro proyecto, y es un momento de... No, no se le escucha, profe. Tiene abierto el micrófono, pero no se le escucha. ¿Ahí me están oyendo? Sí. Perfecto. Entonces les decía, la adolescencia es un periodo clave para que nosotros podamos adherir a la norma social. Y el cerebro ahí ya está llegando a su punto máximo de maduración, ¿vale? Ahí es flexible, si quieren aprender algo más lo pueden aprender mucho más fácil. Si quieren, digamos que un chico que es poco respetuoso o más respetuoso o es agresivo, si llegamos a los 20 años de edad, el cerebro va a completar su maduración hacia los lóbulos frontales. Y es allí cuando va a consolidar la personalidad. Entonces nosotros diríamos, en palabras simples, como quedó, quedó. ¿Vale? La personalidad es poco moldeable, deben suceder eventos muy, muy fuertes como para que puedan modificarse. De allí a que nosotros debemos garantizar periodos ideales y momentos cruciales para el aprendizaje. Está bastante demostrado que chicos que no aprendieron a hablar en los primeros 2 años de vida correctamente van a tener más dificultades futuras, pero no nos debemos preocupar si un chico a los 3 años todavía no habla correctamente. Un experimento simple es, pongámoslo frente a un extraño, alguien que no lo conozca, y si ese extraño logra comunicarse y entenderle, no hay problema, ¿vale? El chico va a hablar, simplemente se va a demorar un poco más, niños prematuros también se tardan un poco, lo mismo en caminar. Entonces, nunca debemos comparar un niño con otro. A nivel del desarrollo del lenguaje, pongamos como un límite 4 años. A los 4 años el niño ya debe estructurar frases, no importa si lo hizo todo en el último año, si lo hizo espaciado en esos 4. Si a los 4 logra establecer frases comprensibles, no deberíamos preocuparnos. Pero si a los 4 pasa con esas dificultades, debemos generar una alerta para poder recibir atención oportuna. Y con el caminar a los 2 años, ¿vale? Hay chicos que van a gatear al año, que caminan al año y medio, pero tengamos una fecha límite de los 2 años, cuando ya debería caminar, no necesariamente correr, pero sí caminar. Y dar atención a todo ese tipo de procesos a lo largo de la vida, ¿vale? Porque las sinapsis van a estar estableciéndose hasta el día en que nosotros muramos. Supongamos que morimos a los 70, 80, 90 años. El cerebro va a seguir aprendiendo, pero la tasa de aprendizaje decae. Los primeros 10, 15 años de vida, el cerebro es mucho más flexible para aprender mucho más fácil. Está demostrado que un chico que aprenda un idioma diferente al nativo antes de los 10 años de edad lo va a pronunciar como si fuera un hablante nativo y básicamente no se le va a notar un acento. Después se dificulta un poco aprenderlo y se va a notar que es extranjero, ¿vale?
pero no debemos ir a meterle un lenguaje diferente al materno antes de los 2 años de edad, porque podemos generar que aprenda los dos torpemente y se vaya a demorar más. Debemos garantizar aprendizaje de fonemas iniciales antes de irnos a otro, ¿vale? Entonces, la tasa va a caer, pero podemos aprender en cualquier momento, ¿vale? No quiere decir que después de viejos no, y de hecho es uno de los mitos que suelen suceder. Si yo voy a acelerar por acá, porque sé que ya me pasé mi tiempo, el abandono o el maltrato familiar lleva, aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, una serie estos son en ratas, en neuronas, en ratas, en los que nosotros vamos a ver que aquellos que fueron separados de sus padres generaron una ruptura de conexiones neuronales o de su entorno afectivo, ¿vale? Generan una serie de daños en la conectividad neuronal y en el grosor de su córtex cerebral. Ya en la adolescencia y la adultez, por ejemplo, el consumo de marihuana disminuye el grosor del córtex cerebral. El consumo de otro tipo de estimulantes, el café es una droga psicoestimulante, pese a que es legal, pero genera también un efecto allí. Un niño de 8 años, veo por aquí una pregunta que aún no puede hablar bien, ¿cómo se le puede ayudar? Lo que nosotros debemos revisar primero cuando un chico no habla correctamente, y obviamente hay que revisar el caso particular, cualquier cosa que yo te diga aquí es bastante vaga, es que no tengan frenillo lingual y garantizar primero el aparato fonador, ¿vale? He tenido en consulta muchos chicos en que la dificultad no es a nivel del desarrollo neuronal o de conectividad neuronal para hablar, sino que tienen frenillo. Entonces, cortarlo y fonoaudiología nos ayuda a revisar correctamente. Ya si lo físico está perfecto, pero tiene dificultades y se mantiene, ahí sí tendríamos que revisar a partir de una evaluación neuropsicológica cuáles podrían ser las causas de esa dificultad, ¿vale? Lo importante es que sea comprensible. Ya otras cuestiones son más de entrenamiento. ¿Cuál es la edad correcta que los niños deberían aprender a leer y escribir? Mira, no tenemos una edad puntual, pero lo ideal es que el chico empiece a tener el agarre de pinza alrededor de los 5 años, pero no pedirle que escriba palabras completas y que lea a los 5 años, pero sí empezar a diferenciar formas con ello y que alrededor de los 6 años es cuando deberían, como tal, empezar al abordaje. El proceso de la lectura es un poco complejo y de la escritura, porque es igual cuando aprendemos cualquier idioma. El chico primero aprende a hablar, después resulta que eso que sabe ya decir tiene una forma de escribirse y que eso de escribirse tiene una forma de pronunciarse y que muchas veces la forma de pronunciar no es tal cual era como está escrito. Es un proceso que a nivel sensorial toma tiempo y que lo ideal es que aprendamos primero formas alrededor de los 5 años y que la lectura y la escritura vengan a los 6. Pero nosotros vamos a encontrar colegios que quieren vendernos la idea de que le sacamos a un chico súper inteligente y adelantan todo. Entonces lo hacen y al final el chico puede aprender a leer y escribir antes, pero eso podría explicar el por qué tienen dificultades a futuro a nivel atencional o en el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo. ¿Vale? A partir de los 2, 3 años el huevo. Veo por acá la pregunta. 2 años, después de los 2, 3, ya estaría bien. Lo mismo que con la sal, con el azúcar, con los frutos rojos principalmente, mariscos, después de los 2 años es lo ideal. La privación sensorial social con el confinamiento es un factor de riesgo, con total seguridad. Nosotros vamos a encontrar que ahora estas cuestiones de confinamiento pues no van a favorecer el aprendizaje significativamente. Y es allí a que nosotros como profesores debemos tener digamos, una mayor flexibilidad. No es lo mismo aquellos que estuvieron, me estoy saliendo del tema, que estuvieron antes en colegio, antes del confinamiento, pero que ahora están volviendo, pues ya vienen un poquito más entrenados y que obviamente el aprendizaje va a ser mucho menor, pero que ya saben cómo es el manejo escolar. Es diferente a aquellos niños que nacieron, digamos que su escolaridad nació en la pandemia, que ellos van a un ritmo de los profesores no dejaban ciertas tareas, no hacíamos ciertas evaluaciones, porque la virtualidad lo impedía, pero muchos docentes van a volver ahora a la presencialidad con el mismo rigor que tenían antes del confinamiento, pero resulta que el cerebro del chico y el aprendizaje no está para ello, porque ellos vinieron o nacieron escolarmente en un entorno de la cosa es más fácil, el trabajo es más simple, con total seguridad, este año para quienes están en la presencialidad, los primeros 6 meses será repase
este año o estos 2 años pasados antes de empezar a apretar un poco más esas exigencias, porque con total seguridad afecta. Y de allí a la necesidad que también el entorno social, los chicos necesitan compartir, generar muchos más espacios con sus colegas. La sobreestimulación, lo que les decía al inicio, sobreestimular genera que el cerebro redirija su energía para una actividad muy puntual que yo le estoy pidiendo, pero que no sería el momento natural u oportuno y el cerebro necesita esa energía para redistribuirlo a lo que haría normalmente. El entorno por sí mismo de nosotros ya es estimulante, ¿vale? La ropa que yo uso estimula al bebé, estimula al niño, los sonidos que generan, salir a la calle, ver colores, ver demás, eso ya genera estimulación. Entonces, no es necesario hacer algo adicional porque terminaría perjudicándonos un poquito. Déjenme terminar aquí antes de llover las preguntas porque yo sé que ya me pasé demasiado mi tiempo. Aquí lo que vemos también es el caso de un cerebro de un niño con dificultades emocionales, ¿vale? Un niño que tiene, no son dificultades emocionales en sí del chico, sino que él fue negligenciado, recibía poco afecto, entonces en un niño normal, que sería el cerebro de la izquierda, las áreas rojas son áreas un poco más relacionadas con la conducta afectiva, entonces están mucho más iluminadas. Las del lado derecho, de un chico que ha sufrido más estrés, maltrato, negligencia, rechazo, están menos activas. Los componentes afectivos afectan la atención afecta la memoria, y eso nos va a afectar el aprendizaje en sí mismo, ¿vale? Ya les he hablado un poquito de... Nosotros vamos a estar ganando sustancia gris, ¿vale? El cerebro de los niños, y me voy a ir a buscar esta imagen, aquí tenemos esta imagen en contraste. En estas regiones, no sé si alcanzan a ver, estas regiones en el cerebro están un poquito más claras, porque la imagen de resonancia está en contraste, pero el cerebro de un niño es más oscuro, naturalmente. La mielina, en la medida en que se va desarrollando, va haciendo que se torne más blanco, porque la mielina es una grasa y lo va a hacer blanco. Con el paso de los años, nuestro cerebro se va tornando más blanco, y es ideal porque va a ir ganando, digamos que es la señal de la maduración que nos va a llevar a que el cerebro está ganando esa sustancia blanca que nos está haciendo a que pensemos más rápido, de allí a que, por ejemplo, hace un rato en la conferencia anterior nos mencionaba Piaget, pues Piaget nos establece que esos contenidos abstractos los vamos a ver un poco más después de los 9 años, de los 10 años de edad, porque su cerebro ya está capacitado para comprenderlo, de allí a que nosotros vemos álgebra, vemos geometría, vemos una serie de conceptos biológicos, sociales, que son un poco más abstractos después de los 9, 10 años, porque el cerebro ya tiene la capacidad de comprenderlos. Antes son mucho más operativos, mucho más básicos, porque están basados más en la maduración. Y no es porque Piaget lo haya dicho simplemente así. Si bien Piaget no lo estudió desde su perspectiva, todo eso está acompañado de lo que el cerebro les está permitiendo hacer, ¿vale? Entonces, debemos acompañar la formulación de los planes escolares de ese factor biológico. El cerebro ya me habilita a comprender abstracción, entonces ahí tenemos los contenidos abstractos. No puedo pretender enseñárselos antes si no tenemos la capacidad para hacerlo, porque el cerebro no me da para tanto todavía, ¿vale? Entonces debemos ir acompañando esos procesos. Esto es una tabla resumen de esos procesos biológicos de maduración. Hay un punto en el que empiezan a formarse esos millones de neuronas, donde podemos tener 200.000 neuronas generadas en un minuto. Esas neuronas van a ir migrando hacia el lugar que les corresponde en el sistema nervioso. Después de migrar empiezan a conectarse. Hay unas neuronas que van a morir naturalmente desde Muy bien, estimado doctor, se le fue, no se le escucha y realmente ya estamos con el tiempo, en honor al tiempo y también por respeto al siguiente conferencista, vamos a terminar su exposición por el momento. Ok, ¿aquí me oyen en este momento? Sí, ahí le escuchamos, pero le comento que ya Yo su tiempo ha voy a cerrar solo finiquitado y entonces le agradecemos por su excelente participación
si cualquiera de los participantes veo que están escribiendo allí las preguntas, pueden escribirlo en el chat y el doctor Alexandro Ríos le podrá contestar por medio del chat. Ok, perfecto. ¿Vale? Sí, listo. Le agradecemos por su excelente participación dentro del marco del 9º Congreso Internacional de Neurociencia, Educación y Desarrollo Infantil, esperando contar con su presencia en otra oportunidad y de ser posible de forma presencial. Con todo gusto. Agradezco la invitación. Muy bien, vamos.